Buenos días, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este sábado, un día bien especial. Espero que todos estén disfrutando de salud, de buenos desafíos, que Dios los esté acompañando en cada cosa. Siempre va a haber desafíos, entiéndanme. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber retos. Pero si estamos con Dios, si tenemos a nuestro lado a Cristo, pues no nos debemos preocupar. O sea, a pesar de las dificultades, siempre vamos a contar con su ayuda. Y eso es lo que buscamos, la ayuda de Cristo, permanecer con Él, unidos a Él. Durante todo este mes hemos estado estudiando un poquito sobre la salvación, sobre cómo el ser humano perdido por sus errores, por sus pecados, esclavizado, es liberado por Cristo, y cómo a través de Cristo comenzamos un proceso de cambio que no es instantáneo. Hay un cambio instantáneo que es la naturaleza de nuestro corazón, que tenía la tendencia a la maldad, ahora tiene una tendencia a lo correcto. Y ese cambio que sí se produce cuando aceptamos a Jesús, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos lleva a otro cambio gradual, porque veníamos acostumbrados a unos estilos de vida, a una dinámica, y el Señor nos va cambiando poco a poco. Pero lo que sí está claro es que Cristo cambia el corazón del hombre. Eso fue lo que Él vino a hacer, a rescatar al hombre y a darle una oportunidad. Esa segunda oportunidad que siempre anhelábamos, que para mí es interesante, porque yo a través de la vida he visto a Dios, he visto a Cristo darle segundas oportunidades a las personas. Cuando nos acercamos a Él, Él nos da esa nueva oportunidad que estábamos esperando, de un cambio de vida. Entonces yo quería invitarlos esta mañana a leer el libro de el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Este es un pasaje que para mí es muy importante. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Este pasaje encierra un principio bien grande, bien importante. Y aun cuando este capítulo 15 es un pasaje bien conocido, quizá analicemos más aspectos de él. Yo quería referirme solamente al versículo 16 y paso a leerlo. Dice el versículo 16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces el pasaje dice: ustedes no fueron quienes me escogieron a mí, yo fui quien los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. O sea, les he dado una tarea: vayan y den fruto, un fruto que perdure, que ese fruto permanezca, y así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces fíjense, y al final lo termina relacionando con el amor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Yo este mismo pasaje lo quiero buscar en la versión Reina Valera, ¿sí? Porque en la versión Reina Valera me gusta también como lo dice. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces relaciona el amor con que nosotros demos fruto, con que nosotros ganemos a otros para Él. Lo relaciona con el amor.
sea, cuando tú, varias cosas del pasaje, la primera, o sea, nosotros fuimos escogidos por Cristo, o sea, no llegamos a los pies de Él por casualidades, ni por una tragedia familiar, ni porque un amigo nos habló de una manera tan especial. Fueron instrumentos que Dios usó para traernos a Él. Si yo quiero que tú vengas, yo te puedo mandar un mensaje de WhatsApp para decirte, te invito a mi casa a las 2 de la tarde. O te puedo llamar por teléfono, o te mando la razón con alguien. O sea, son los mecanismos que se usan para traer a la persona para cumplir con una voluntad. Yo quiero que tú vengas a mi casa. Cristo quería que nosotros nos escogió y utilizó diferentes medios con cada uno. Algunos utilizó una circunstancia de vida, con otros una persona que le habló, con otros un mensaje que escuchó, con otros una llamada telefónica que le hicieron que fue relevante, pero de alguna manera nos trae. Quien nos escogió fue Él. Lo más interesante es que cuando Él nos escoge, Él no nos escoge porque sí. Él tiene un plan, tiene un propósito, y Él lo dice claramente, ¿sí? Ustedes no me escogieron a mí, yo fui quien nos escogí ustedes. Y para mí es una cosa bien valiosa. Lo voy a decir como lo dicen comúnmente. Para mí es un tremendo privilegio que Cristo me escoja a mí. Yo creo que para cada uno de nosotros es un privilegio grandísimo que Cristo se haya fijado en ti y te haya escogido. Porque yo digo que mi vida iba sin sentido, y yo andaba haciendo lo que yo quería, yo no tenía un plan, yo no tenía yo no tenía un plan de vida bien estructurado, sino casi que era como se iban presentando las cosas. Pero Cristo me da un propósito. Cuando vengo a los pies de Cristo, Él me da un propósito y me da un plan, me da una tarea, me da un compromiso. Mucha gente se siente contento y dice, me llamaron de, por ejemplo, antes alguien decía que me llamaron de IBM. Qué honor tan grande. O sea, la persona se sentía, vamos a hablar de lo que está de moda, la selección de fútbol. El jugador dice, me llamaron a la selección, qué orgullo, qué honor, qué cosa tan grande, yo voy a sudarme esa camiseta porque me llamaron a la selección. Te llamaron a la selección para que tú juegues y ganes. Para eso te llamaron. No para tener un equipo un poco gente disfrazada de amarillo ahí, con la tricolor, no. Entonces hay un propósito de Dios en ese llamado. Y ese llamado que Él dice que Él nos escoge a nosotros, ¿sí? Dice, y yo los he comisionado. O sea, les he dado una tarea, que vayan y den fruto. Ahora, no es dar fruto por dar fruto. Yo tengo unos lotecitos ahí en Santa Rosa y yo voy y veo los mangos en el piso regados ahí. Ese árbol da bastante fruto, bastante. Pero muchos de esos frutos se pierden. Entonces hay que recogerlos. Y no solamente recogerlos, ojalá bajarlos desde el mismo árbol antes de que caigan al piso y se golpeen. Y hay que o venderlos o repartirlos, pero hay que consumirlos. Porque si no, ese trabajo de ese árbol fue en vano. Yo no sé si usted ha ido a sitios campestres o a lugares donde hay un árbol que produce muchos frutos y la mayoría de los frutos se pierden. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que los frutos sean útiles, que no se pierdan. Y Él dice, yo quiero que ese fruto permanezca. De hecho, quiere que se reproduzca. Que cada fruto se reproduzca, porque realmente esa es la esencia de la evangelización. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús hizo algo espectacular. Él dice, él mismo dice en uno de los, creo que es en Mateo, dice, el grano, la semilla tiene que morir para que pueda dar fruto. Y eso fue lo que Él hizo. Él murió
para dar fruto, y confió en que sus seguidores iban a reproducirse. O sea, el fruto de él fueron unos seguidores, y esos seguidores tenían que reproducirse, y de esa manera se reproduce. Una cosa que me pareció curiosa es la manera como se siembra la yuca. La yuca, cuando se siembra, cogen un tallo de la yuca y lo cortan, y de un solo tallito sacan varios pedacitos. No sé cómo le llaman esos pedacitos. Y los entierran con los cogollitos hacia arriba. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de una sola matica de yuca tú puedes sacar 200 plantas de yuca. De una solita. En una cortada puedes coger todos esos tallitos y los siembras, y puedes sacar 200 de una sola. Ahora, si tú sigues haciendo ese proceso, va a llegar un momento que llenarás hectáreas. Empezando con una sola, vas a llenar hectáreas completas, siguiendo el mismo método del que se reproduzca. Eso es lo que Dios espera, y en eso es que Cristo confió. Entonces, por eso era necesario que los discípulos hicieran lo mismo, que también se reprodujeran. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Dice: yo los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure, y un fruto que se multiplique. Y así el Padre estará complacido con ustedes, y le darán todos los que pidan en mi nombre. Ahora, su mejor demostración de amor hacia los demás es llevarles el mensaje del Evangelio. Llevar el Evangelio a alguien es una demostración de amor, de consideración por esa persona. Y de esto es que Jesús está concientizando a los discípulos. Yo creo que ellos de primera mano entienden esto, y por eso es que cuando Jesús muere, esa gente se va con ese ímpetu, con ese coraje a predicar el Evangelio por todas partes. Entonces, una evangelización pensada de esta manera es cuestión de tiempo, y depende de la fidelidad de aquellos llamados para reproducirse. Yo creo que Dios a usted y a mí nos ha llamado y nos ha pedido que demos fruto, porque más adelantico yo quiero que usted mire algo interesante que está en el Evangelio ahí mismo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. En el versículo 20 Jesús está hablando por los discípulos, ¿sí? Dice, yo no te ruego por estos, sino que también, o sea, no te estoy rogando nada más por estos que yo me acabo de ganar. Ruego por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. O sea, yo estoy hablando por aquellos que sean evangelizados a través de ellos. Yo no estoy orando nada más por los 12. Te estoy orando por todos los que van a creer a través del mensaje de ellos. Ya él daba por hecho de que ellos se iban a reproducir, de que ellos iban a predicar el Evangelio. Eso lo daba por hecho, eso para él era una realidad. Y dice: para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, este mensaje era para el mundo entero. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, es que cuando yo veo esta oración, yo me doy cuenta de que Jesús está seguro. Jesús está seguro, ¿sí?, de que sus seguidores se iban a reproducir. Y yo no te pido nada más por esto, sino también por lo que van a creer a través de ellos. Entonces, él tenía claro que esto era cuestión de empezar y que los discípulos siguieran el mismo modelo, y siguiendo el mismo modelo se iban a reproducir, y se iban a reproducir, y se iban a reproducir hasta que el mundo entero fuera alcanzado. ¿Oyó?
su confianza se basaba en que él supo escoger unas personas que estaba seguro de que ellos iban a continuar la cosa. Oye, entonces él tenía claro que ellos iban a dar testimonio al mundo. Ellos eran la vanguardia, eran la punta de lanza de la evangelización. Entonces todo dependía de su capacidad para reproducir su fe. Ahora bien, estas personas que son llamadas por Cristo, todos los que somos, los que dicen los que creerían a través de ellos, bueno, es lo que creyeron a través de ellos, los que creyeron a través de los que creyeron a través de ellos, los que creyeron hasta llegar a nosotros. Somos llamados por Cristo, fuimos escogidos, entiéndame. Usted fue escogido por Cristo. Que uno a veces dice, no, es que yo venía andando y me encontré con Cristo. Yo conocí a Cristo. No, Cristo te escogió a ti. Él te seleccionó. ¿Por qué? Por tus méritos. No sé qué dio en ti, no sé qué dio en mí. Porque si a mí me hubiera tocado ser quien seleccionaba, yo no me hubiera escogido a mí. Yo sé, este tipo no califica. Sin embargo, Cristo me escoge. Ahora, a través de su palabra me mete en un proceso. ¿Sí? Me va capacitando en el camino, me va formando para que yo pueda hacer la tarea. Porque en eso sí, Él es muy responsable. Si tú eres responsable para leer las Escrituras, Cristo va a ser responsable para formar el carácter que necesita. Ese perfil que Él necesita. Entonces, Él está seguro de que ellos van a seguir el proceso. Y está seguro de que el grano tiene que morir. ¿Sí? Mira esta lectura que está en Mateo capítulo 13. A mí me gusta la manera como Jesús explicaba las cosas. Mateo capítulo 13. Mira lo que dice el versículo 32. Mateo 13, 32 dice: bueno, yo voy a leer el 31. Les contó una parábola, otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre siembra en su campo. Un grano de mostaza, uno. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Sí? Entonces dice, el reino de los cielos es como una semillita que se siembra. Esa semillita se muere, después que se muere germina y sale una planta. Y esa planta crece inmensa. Ahora, hay una cosa que yo pienso que no se omite a propósito, se da por hecho, por sentado. Esa planta de mostaza va a producir yo no sé cuántas miles de millones de semillas. Y cada una de esas semillas tiene su potencial reproductivo. Si es tratada con cuidado y si el cultivador la coloca en el medio propicio, ella va a producir también otra planta de mostaza. Y de esa manera, de semillita en semillita, se va a generar un tremendo cultivo de mostazas. O sea, ese es el principio de la agricultura. Si tú siembras un grano de trigo, el grano de trigo muere, te da una espiga de 30 semillitas, y esas 30 semillitas tú las siembras y se reproducen, ya ahora vas a tener 900, ya no vas a tener 30, sino 30 por 30 cada una. Y si esas 900 las siembras, vas a tener 2700. ¿Qué? Vas a tener 27,000 plantas de trigo. O sea, esta es una reproducción exponencial. Y de esa manera el evangelio se extiende. Jesús tenía eso claro.
Por eso Jesús pone tanto ejemplo de la siembra, de la cosecha. Entonces empieza como un grano de mostaza, pero hay un momento que se hace tan grande y tan fuerte el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace tan fuerte que vienen a buscar cobijo en el reino de los cielos, que vienen a buscar refugio. Dice que las aves del cielo vienen a buscar refugio ahí. Se vuelve un árbol, se vuelve fuerte, se vuelve sólido. Entonces, nosotros siempre nos estamos quejando de que en el mundo, yo soy una persona que me gusta mirar hacia atrás, hacia la historia. Y cuando yo miro hacia atrás, hacia la historia, veo una maldad en el ser humano. O sea, hay eventos históricos que marcaron la historia de la humanidad por años. Por ejemplo, el proceso de esa persecución, el proceso de los asirios, el proceso de los romanos, o sea, conquistando el mundo. Eso no eran días, eso eran años. Los egipcios, eso fueron años, controlando vastos territorios. Ahora, toda la maldad que hubo alrededor de eso. Hoy en día tenemos como un atenuante, que es el que los derechos humanos, que nadie los respeta. Y se lucha por la defensa de los derechos humanos, pero antes eso no existía. Antes el que tenía el poder mataba a todo el mundo y hacía lo que le diera la gana. Hoy en día todavía sigue pasando. El que ostenta el poder aquí hace lo que le da la gana por encima de la cabeza del que sea, y los demás le temen, siendo una sola persona. Los demás le tienen pánico, le tienen temor. Y ese es el corazón del hombre en su naturaleza caída. Es malo, es perverso, es impredecible y no le importa. Hay una preocupación mundial acerca de las naciones que tienen armamento nuclear, ¿sí? Y que no tienen equilibrios ni emocional ni psicológico. Y hay preocupación mundial porque se juntan dos locos con poder y no les importa tirar una bomba mundial, no les importa el daño que puedan causar en el mundo, ni los miles de personas, y lo justifican diciendo es que la guerra es así. Es que esa es la esencia de la guerra. La esencia de la guerra es que yo tengo que matar a los demás para yo tener poder. Esa es la mentalidad del ser humano. Ahora bien, si el reino de los cielos, que tiene una metodología diferente, se siembra y se sigue el proceso, todos esos seres humanos van a ir cambiando sus corazones, y va a llegar un momento que el reino de los cielos se establece totalmente y cesan las guerras y cesa el odio y cesan las persecuciones, porque los seres humanos se vuelven racionales, se vuelven sensatos y los gobierna el amor hacia los demás. Porque esto es cuestión de amor. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Por amor a nosotros. ¿Por qué Dios permitió que su Hijo muriera? Por amor a nosotros. O sea, para que el mundo fuera salvo por Él. Es el deseo de Dios. A Dios lo que lo rige es el amor. Decimos es que Dios es amor. Sí, su esencia, su naturaleza está fundamentada en el amor. Y eso es lo que nos debe regir a nosotros. Amor por los demás. Nosotros le queremos dar a la gente lo que se merece. Y la gente no necesita lo que se merece. Nosotros a todos le queremos dar su castigo. Es que eso lo tiene que pagar, es que eso no puede quedar así. El amor no es así, el amor es restaurativo. Usted sabe que en el sistema penal hay cárceles que reprimen, que encierran a la persona y ahí se queda encerrado, es para reprimirlo, para que ese no siga haciendo daño afuera. Pero hay unas que son restaurativas. Hay unas donde a todos los reos que llegan los capacitan y los forman para que sean útiles, para cambiarles esa manera de pensar. Dios es restaurativo. Dios nos llama siendo malos, siendo pecadores, y a través de este libro que tenemos aquí, Él va cambiando nuestra manera de ver la vida, de pensar
esto con la potencia del Espíritu Santo morando en nosotros. A nosotros nos encanta el Espíritu Santo porque las señales, aleluya, que el Espíritu Santo que tiembla, que juego, eso nos encanta. Pero ese proceso de cambio del corazón del ser humano, eso lo pasamos por alto, y ese es el que a Dios más le interesa. A Dios le interesa más que cambie el carácter del hombre, que cambie esa mentalidad, a que el ser humano haga unas cosas extravagantes. Pero a nosotros nos encanta la extravagancia. El ser humano, como le digo, es impredecible. Yo estaba comentando con algunas personas una situación real que vivimos los que estamos predicando, y es que le hablamos a las personas y vemos que se entusiasman y están caminando con Dios, pero cuando las circunstancias cambian, la persona ya no le interesa, se alejan, y uno queda frustrado, porque uno dice, caramba, yo vi a esta persona tan entusiasmada, tan contenta, y mira, porque el ser humano es así, el corazón del hombre es así, es impredecible, fácilmente manipulable y manejable, y ha sido la lucha histórica de todos los que están predicando el Evangelio. Entonces algunos, para poder controlar a los demás, se inventan leyes y normas que no están en la Biblia, pero que controlan a las personas de alguna manera. Y entonces ahí vienen los desvíos doctrinales, ahí vienen las sectas, ahí vienen cosas que terminan. Yo he visto hacer barbaridades a través de la palabra. Entonces nos escandalizamos, porque el supuesto hombre de Dios lo que tenía era un negocio montado, o porque lo que tenía era un harén montado, o porque lo que tenía era una cosa totalmente ajena al objetivo principal y a la norma principal, que era el amor hacia los demás, porque eso es lo que debe regir la vida de los discípulos, de los seguidores. Ahora, ¿qué es lo que espera Jesús? Un cambio del mundo completo a través de personas responsables que predican el Evangelio. Y él escogió a un grupito pequeño y lo formó, y los envió y los comisionó, y le dijo, vea, yo los escogí a ustedes no me escogieron a mí, yo fui quien los escogí. Somos se lo voy a decir de esta manera, y no es vanidad, ni es vanagloria, ni es falta de humildad. Somos una clase privilegiada de personas escogidas por Dios para llevar un mensaje que transforma el corazón de los hombres y que transforma familias, que transforma sociedades, que transforma culturas, que transforma naciones, porque el mensaje de Cristo los transforma. Ahorita se ha formado un tremendo debate, porque empezaron el suramericano de fútbol, es suramericano, en la Copa América, y un pastor evangélico se paró y dijo que Cristo tenía vigencia, mencionó a Cristo en sus palabras, y puso los juegos en las manos de Dios. Miércoles, qué tremendo problema, qué tremendo debate, qué tremenda discusión. Eso han brincado algunos, otros, muchos nos hemos alegrado con eso, porque Dios debe ser honrado en todas partes. Otros les ha parecido una cosa escandalosa, que le están imponiendo ideología. Pero eso que nos dice que a nosotros, que me están imponiendo ideología, ellos tratan de imponer su ideología. A mí me parece el colmo. Vea, si en un estadio de fútbol colocan una bandera del arco iris, que para los hebreos, para los judíos, ese arco iris era una señal de un pacto de Dios, y mire cómo lo han distorsionado. Ahora es una señal de depravación sexual, de desvío sexual. Entonces la gente se molesta, la gente aplaude porque pusieron la banderita, pero si mencionan a Cristo, miércoles, que ofensa, qué delito tan grande. Están discriminando. Pues yo creo que ellos son los que están discriminando. Pero el ser humano es así. El ser humano es así. Es una, como yo digo siempre, es autodestructivo. Y yo no entiendo cómo les cabe en la cabeza semejantes argumentos. No. Tú naciste fisiológicamente con un sexo,
Pero tú no eres ese censo, tú eres como tú te sientas. Es como yo me sienta. Entonces, si yo me siento mujer, yo no soy hombre, yo soy mujer. Entonces soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Entonces tengo que sacarla de ahí. No sé cómo la vas a sacar. Entonces, si tú a esa persona que es hombre, pero que actúa como mujer, la tratas bien y le patrocinas lo que hace, entonces tú eres una persona muy madura. ¡Qué madurez! Entonces, pero si tú le hablas de Cristo, miércoles le estás tratando de hacer un lavado de cerebro, lo estás forzando, le estás vendiendo una ideología, y así son las cosas. Yo estuve en un campamento de guerrillero y yo fui con la Biblia. Yo iba a compartir un mensaje, una formación a un grupo de guerrilleros que estaban planeando reinsertarse, y yo iba como representante del Estado, y yo saqué la Biblia y les hablé de Cristo, y el comandante del grupo vino y me reclamó enseguida que yo les estaba vendiendo una ideología, una doctrina, que eso no estaba permitido y que no me lo iba a permitir. Pero él se paraba y vendía una ideología marxista, una ideología comunista. Entonces eso sí estaba bien, la mía estaba mal. Y yo hice ese debate con él delante de todos los guerrilleros que estaban ahí, con todo su grupo. Y al final llegamos a un acuerdo y me permitió que repartiera Nuevos Testamentos entre todo el grupo guerrillero. A todos los que estaban ahí les di un Nuevo Testamento, pues yo me llevé unas cajas de Nuevo Testamento. Pero llegamos a un acuerdo, pero yo decía, bueno, pues este tipo está vendiendo su ideología y la mía no sirve. La de él, la que sirve es la de él. Entonces me forza, me dice que lo estoy obligando, pero él me está forzando a mí, entonces. Y esa es la mentalidad del hombre. Lo que quiero decirte es la mentalidad del ser humano. Ahora, Cristo eso lo puede cambiar, pero lo puede cambiar en la medida que tú y yo les prediquemos el Evangelio a las personas. Y él se confió totalmente en eso. Y dijo, mira, esto es como un granito de mostaza, esto empieza con una semillita, pero si usted sigue el proceso, se va a reproducir y va a llegar un momento en que ni el infierno lo va a detener. Estoy en Mateo 13, Mateo 16. Mire Mateo 16, versículo 18. ¿Sí? Él está preguntando a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro le dice, tú eres, en el 16 le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la famosa frase, dichoso tú, Simón, no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, y tú eres Pedro, ¿oíste? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta base de que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa base edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia de Cristo. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, ni siquiera la muerte la va a poder detener. El reino de los cielos ni siquiera la muerte lo va a detener. Jesús que te lo afirmó. ¿Oyó? El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ni siquiera la muerte te va a detener. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro, cuando Jesús hace la pregunta y Pedro contesta, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese fundamento, esa base, esa roca sólida que se llama Cristo, el Hijo de Dios, sobre ese es que se edifica la iglesia de Cristo. El ser humano coge y lo cambia y lo tergiversa. No es que la palabra Pedro, que en italiano es Petra, y en latín era Petra, entonces Petro y Petra, entonces la piedra, entonces Pedro es la piedra sobre la cual se formó la iglesia. No, la piedra sobre la cual se formó la iglesia no fue Pedro, es el hecho de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la iglesia cristiana.
se fundamenta en Cristo, no en Pedro. Pedro es un instrumento de Cristo, sí. Pero lo cogimos y lo tergiversamos y lo vendemos como una ley y por años se sigue defendiendo lo mismo. Y lo que le da sentido a la iglesia de Cristo es que Cristo es el Hijo de Dios. Si no, el cristianismo no existiría. Ahora se ha extendido por el mundo y la gente dice, ¿pero cómo? Claro, porque algunas personas han asumido o hemos asumido la responsabilidad de dar fruto y de garantizar que ese fruto permanezca, que ese fruto se reproduzca. Si no hay reproducción, el reino de los cielos no se va a extender. Entonces lo que quiero decirles es que el crecimiento del reino de los cielos, la expansión del evangelio, no se va a detener, ni siquiera la muerte ni el infierno mismo lo van a detener. Por muchos esfuerzos que se hagan, por mucho que traten de tergiversar las cosas, por mucho que persigan a los cristianos, por mucho que nos ataquen, no se va a detener. El evangelio va a seguir y vayámonos acostumbrando. Así como en Salvador hay un presidente, como tenemos en Centroamérica un presidente cristiano, sí, en Salvador, y así como escuchamos en un evento como este, un discurso cristiano, vayámonos acostumbrando a que eso lo vamos a seguir viendo. Van a ir apareciendo brotes en varios lugares del mundo a la medida que el evangelio se sigue expandiendo. De hecho, la Biblia habla de un milenio, de un reinado milenial donde la pauta la va a marcar Cristo, donde va a ser gobernado por Cristo y va a ser un periodo de mucha paz y mucha tranquilidad en la tierra. Eso es real, eso va a pasar. ¿Oyó? Y Satanás va a ser maniatado, va a ser atado. El Espíritu Santo estará guiando y esto va a ser una cosa espectacular. Pero mientras eso llega, a nosotros nos toca seguir haciendo nuestra tarea, dando fruto y mirando que el fruto permanezca. Entonces, ¿cómo Jesús está? Él conoce a los seguidores, sabe ese carácter que tiene esa capacidad, esa, como llamamos hoy, resiliencia. Esa capacidad que tenían de enfrentar dificultades y superarlas, de aceptar desafíos y seguirlos, él lo sabe, ¿sí? Y también sabía que conocían su esencia, revelada por él mismo. Sabían que él era Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él sabía lo que ellos tenían en su corazón. Entonces él estaba seguro de que iban a dar testimonio al mundo. Y de hecho él se va y los deja a ellos a cargo de la tarea. Y ellos siguen. La tarea hoy la tenemos nosotros. Ellos ya murieron, ahora la tenemos nosotros. Y a través del fruto es que sobrevivimos, es que sobrevive el evangelio. Yo me quiero ir de nuevo para el evangelio de Juan. Me quiero ir. ¿Sí? Y Jesús explica. Ese pasaje de Juan capítulo 15 a mí me parece súper maravilloso, porque mire cómo lo explica. Mire, él dice, miren, yo soy la vid. Capítulo 15, desde el versículo 1, dice, yo soy la vid. Mi padre es el labrador. La única manera que ustedes den fruto es que permanezcan unidos a mí. O sea, a Jesús y a sus principios, a su palabra. Si permanecen unidos a mí, ustedes darán fruto. Y darán mucho fruto. Ahora, si eso pasa, mi Padre va a quitar en ustedes todas las imperfecciones. Mi Padre los podará. A mí me gusta esa alegoría que Jesús hace. Porque muchos cristianos a veces no nos gustan situaciones extremas y duras que nos toca vivir. Pero precisamente de eso se trata, podar. De quitar lo que no sirve. Usted sabe la cantidad de basura con la que yo me convertí, que yo tenía en mi corazón. Todavía hoy sigue quitando cosas, entiéndame. Todavía hoy sigue quitando cosas. La pastora en medio de sus amistades es conocida porque le encantan las matas y la manera como la pastora cuida esas matas, y la gente llega y dice, ay, qué bonita.
pero todos los días tiene que revisar y quitar hojas podridas, quitar hojas dañadas, echarle algunos fumigarla con algunos elementos que maten plagas, porque las plagas las atacan. Y esto es una realidad en la vida. Con cualquier cosecha, con cualquier siembra, es una realidad. Tú tienes que cuidarla y estar limpiándola y cambiándole, cosechándole abono. Eso tiene que pasar. Y esa es la tarea que nos toca a nosotros. Cuidar el fruto. ¿Oye? Entonces, también dice, ahora, el que no dé fruto, mi padre lo va a cortar. O sea, no te va a tener, Dios no te va a tener en cuenta. Pues tú no das fruto. O sea, te buscaron con un propósito. Dios me llamó con un propósito. El propósito es que dé fruto y que me reproduzca. Pero hay cristianos que no se quieren reproducir. Entonces viven todo el día consumiendo. Cuando una rama en un cultivo que nosotros queremos que sea productivo no se reproduce, la cortan. Algunos la picotean y la vuelven abono, pero tiene que pasar por un proceso. Otros la queman. Otros la cogen y la entierran o la apilan y la queman. Porque no está dando fruto, no sirve, no se reproduce. Y la Biblia dice que si no sirve, pues el Padre... Ahora, para poder recibir la recompensa, el grano tiene que morir y algo tenemos que aportar nosotros. Entonces la gente dice, es que yo no me explico cómo tú le pones tanta pasión a esto. Tú sí le inviertes plata al Evangelio, tú sí le gastas tiempo al Evangelio. Tampoco yo puedo abstraerme de mis responsabilidades como persona, nada más por estar predicando el Evangelio. Porque esa es otra idea que se ha vendido. Es que tú cuando estás predicando el Evangelio ya tú no existes en este mundo. Es como si uno no tuviera que pagar agua, luz, teléfono, gas. Eso no te lo paga Cristo. Te toca trabajar y producir dinero para pagarlo. Pero la esencia nuestra es que somos escogidos por Dios para predicar el Evangelio. Ahora que tenemos responsabilidad, sí la tenemos, por favor. Por favor, entiéndame. Yo tengo que pagar servicios públicos. Yo tengo que limpiar mi casa. Yo tengo que cocinar la comida. Yo tengo que hacer compras. Todo lo que usted hace, yo lo tengo que hacer también. Pero tengo como meta en mi vida predicar el Evangelio. Esa es mi misión. Y esa es la misión tuya. Predicar el Evangelio y que la gente se convierta y que no seas tan simplista como para decir, ay, sí, yo le hablé de Cristo y él hizo una oración conmigo y aceptó a Cristo y ya. No, ese fruto debe permanecer, ese fruto debe ser cuidado para que permanezca, porque van a venir plagas destructivas que van a tratar de quitarte la cosecha, te la van a tratar de dañar. Entonces tú debes estar atento. Yo estaba hablando hace poquito con una persona y le decía, me decía, no, porque es que mi amiga ahora tiene unas ideas, imagínate que tal y tal y tal. Y yo, sí, pero tú como amigo tienes que decírselo. Yo no, es problema de ella, las decisiones que tome. Yo no tengo por qué manejarle la vida a nadie. Y pues la Biblia a mí me enseña que un verdadero amigo te hace ver los errores y te ayuda a que corrijas. Un mal amigo te deja que seas como te dé la gana. Entonces tú no eres un buen amigo, tú no eres una buena persona. Tú realmente eres una mala persona. Pero yo a mis amigos les tengo que hacer ver las cosas. Y conmigo, vea, la gente se molesta. Bastante gente se molesta porque yo le digo las cosas. Yo le digo las cosas y digo, no, es que tú eres muy chismoso. Es que tú eres muy andundero. Es que tú eres muy desordenado. Es que tú eres desorganizado. Es que tienes que corregir eso. Ah, pero es que, ¿y tú qué vienes a hablar si tú también? Y yo, bueno, yo también tengo cosas que corregir, eso sí es verdad. Tenemos que reconocerlas y corregirlas. Pero un verdadero amigo te hace ver los errores, otro no te dice.
otro no te dice. A mí, una de las cosas que me molesta a mí es cuando yo salgo y Eucaris me devuelve, venga acá, Dios, quítese esa camisa, que eso no le combina con ese pantalón. Y yo me molesto, digo, pero tú que hasta me tienes que manejar la manera de vestirme. Entonces Eucaris me dice, bueno, si quieres salir así, sal así, pues. Y no he puesto el pie en la puerta cuando alguien me dice, oye, ¿cómo te ves de horrible con esa combinación de ropa? Entonces me toca devolverme. Me lo tiene que decir otro. Si la persona que me ama, que me aprecia, me lo dice. Muchos hombres se molestan cuando la esposa le dice, mire, mijo, esto le queda mal. Usted no puede seguir en este comportamiento. No les gusta. Y se molestan. Pero esa es la persona que te ama, la que te hace ver el error. Entonces, una persona que te deja hacer como te dé la gana, no te quiere. No, es que tengo que respetar las libertades. Hombre. Ahora, yo veo que en las cosas de Dios pasa lo mismo. Mucha gente trata de desviarte del camino y uno te dice, mira, esto no es por aquí, las cosas son por acá. No permitas, no hagas eso. No, porque yo también tengo mi manera de interpretar, porque a mí, mi libre pensamiento, ese libre pensamiento, olvídate, te va a llevar a la destrucción. No, porque, pero es que no. Nosotros debemos, a mí me gusta porque la palabra de Dios dice en su esencia que es corregir, es confrontar, es enseñar. O sea, el propósito es formativo, es que tú vayas cambiando, que tú vayas corrigiendo. Es una retroalimentación permanente y siempre va a aparecer alguna cosita que corregir. Siempre. Siempre va a aparecer algo que corregir. Entonces fíjese que la tarea no es como tan facilita como uno piensa. Requiere de un esfuerzo. ¿Sí? Ahora, yo tengo que morir a muchos privilegios míos, a muchas cosas que yo quizás tenga derecho por amor a los demás, porque yo espero que ellos tengan también, reciban un beneficio de Dios y que se conviertan en multiplicadores. Mire lo que Jesús le pide a los discípulos en un momento, porque Jesús tenía las cosas claras. Pero si usted se va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, ¿sí? Muestra una cosa interesante. Dice que Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas y enseñaba, ¿sí? Entonces en el versículo 36 dice, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Eso dice el texto, yo no lo he leído, dice. Entonces le dijo a los discípulos, miren, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pídanle al Señor que envíe obreros a la mies. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Él está mirando la receptividad de las personas cuando Él les está anunciando el reino de los cielos. Y le dice a los discípulos, mire, el mundo está preparado, está listo para escuchar la palabra de Dios. La gente está ávida, necesitan esa esperanza, necesitan esa palabra. Son tantas las personas que están dispuestas a recibir el Evangelio, que ya tienen su corazón preparada, pero son tan poquitos los que lo están haciendo. Por favor, oren y pidan al Señor que envíe obreros. Ellos después se ven involucrados en la tarea, pero en la tarea evangelizadora. Pero Jesús pide que oremos para que Dios levante personas comprometidas con Él que vayan a predicar el Evangelio. Y esa es una oración que debiéramos hacer todos los días. Señor, hay tanto que hacer. Por lo menos Eucaris y yo nos sentamos y decimos, caramba, yo veo a la gente con tanta necesidad, tantos problemas, y uno les habla y encuentran una esperanza, encuentran un alivio, encuentran una dirección. Y nosotros decimos, Señor, pero la gente está muchos cristianos están como despalomados, como que ellos no ven problemas en ninguna parte.
no ven la necesidad de los demás. O sea, no sé, ¿qué les pasa? Que hay que orar para que Dios avipe a las personas, para que Dios mande obreros que hagan este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? En otras palabras, vea, el mundo está listo para recibir la palabra. Necesitamos personas que lo hagan. Oremos para que mucha gente lo haga. Que gente comparta el Evangelio. Que gente se dedique a hablarle a otros de Cristo. Pero nosotros nos conformamos con lo que hacemos. ¿Ya? Debemos llevar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Oye, la única esperanza que tiene el mundo, la única opción, es que haya hombres y mujeres dispuestos a sembrar el Evangelio en el corazón de los hombres y a recoger el fruto para el Señor, a predicar a Cristo y a formar personas que vayan y prediquen a Cristo. Esa es la única esperanza del mundo, y esa responsabilidad tenemos nosotros. Dios está demandando de nosotros un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Que recojamos un fruto, que expandamos el Evangelio. Voy a terminar mencionando lo mismo que mencioné al principio. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos en el Evangelio de Juan? ¿Qué les dijo? ¿Sí? ¿Qué les dijo en el Evangelio de Juan? Les dice: no me escogieron ustedes a mí. Juan capítulo 15, versículo 16. Sino que yo fui quien los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y el fruto permanezca. ¿Qué quiero que quede en tu corazón? Jesús nos escogió y te escogió a ti. Privilegio grande que el creador del mundo, que Dios, ese Dios maravilloso, tan poderoso, se haya fijado en ti y te haya involucrado dentro de su equipo de trabajo para que tú des fruto, para que ese fruto permanezca, para que tú lleves el mensaje del Evangelio a otras personas. Usted y yo fuimos llamados por Dios para llevar el Evangelio, y yo espero que no nos quedemos mirando, esperando, porque yo conozco gente que está diciendo que no, que estoy esperando para ver cuál es mi llamado. ¿Cuál más llamado quiere? ¿Qué más llamado quiere? Cristo te llamó para que le compartas el Evangelio a otros, y eso es para todos los creyentes, para todos los discípulos de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias y te bendigo, porque tú de nosotros esperas reproducción. Es la única esperanza que el mundo tiene, que nosotros prediquemos el Evangelio. Nosotros vivimos quejándonos de lo malo que es el mundo, pero fuimos puestos como agentes de cambio. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz. Fuimos puestos para traer claridad donde hay oscuridad, fuimos puestos para sazonar donde hay tanto que se puede dañar, y nosotros fuimos puestos para preservar. Nosotros fuimos llamados con un compromiso para que demos fruto y que el fruto permanezca. Padre, en el nombre de Jesús yo te bendigo y te pido perdón por lo negligente que muchas veces somos, pero debemos enfocarnos en aquellas personas que te necesitan y aquellas personas que no te conocen, y una vez que te conozcan debemos enfocarnos en formarlos medianamente con lo básico. Esa iglesia creció después que tú partiste, creció de una manera vertiginosa, porque hombres y mujeres se convertían y se volvían multiplicadores. Tenían claro que tú eras Cristo, el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, y predicaron tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos has puesto como agentes de cambio en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro país. Nosotros esperamos que las cosas cambien, pero no hacemos nada. Si todos predicáramos el Evangelio,
Imagínate si 12 personas, de los cuales uno falló, lograron lo que hasta hoy estamos viendo. Imagínate todos los cristianos que están a nuestro alrededor predicando el evangelio y asumiendo el compromiso. Esto no lo detiene nadie. Por eso tu palabra dice que las puertas, que ni siquiera el Hades podrá detener el avance del evangelio, que las puertas del infierno, de las puertas del Hades, no prevalecerán nunca contra la iglesia. El trabajo hecho con disciplina es avasallador, derriba barreras sociales, culturales. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te pido, Señor, que levantes dentro de las personas que están escuchando este mensaje obreros, Señor, gente que haga el evangelio. El mundo está listo, está preparado para recibir la palabra. Padre, que nada nos detenga. En el nombre de Jesús yo digo lo que tú dijiste en tu palabra: bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. Bendice a todos aquellos que predican el evangelio, Señor. Bendícelos, Señor. Hablas de una recompensa. Dice que todo lo que pidan tú lo harás, que tú los cuidarás, que tú nos cuidarás, que estarás atento a nosotros. Yo te bendigo, Señor, y bendigo a cada persona que recibe esta palabra con responsabilidad y que la asume. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que envíes obreros, porque hay una cosecha grandísima que recoger. Y solos no podemos, Señor. Necesitamos más personas involucradas. Ahora, Padre, te bendigo y te doy gracias una vez más. Permite que tu evangelio se extienda en nuestra ciudad, en nuestro país. Que personas asuman responsabilidades. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo a todos los que asumen esa responsabilidad. Y no solamente bendigo a los que están ahora, sino a los que se van a convertir a través de ellos, así como tú oraste por ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Y ya saben, tenemos una responsabilidad, un privilegio grande que hayamos sido escogidos por el Salvador del mundo para que hagamos parte de su equipo de trabajo. Que mi Dios te bendiga.